mi tema tiene que ver con cómo hacer de la pandemia una plataforma de oportunidad para analizar qué cambios hay que hacer en la contratación pública. Y ya la mayoría de ellos los ha señalado usted. Yo voy a tratar de hacer más bien ahí un resumen específico al respecto. La contratación pública, todo el mundo la sabemos que tiene una importancia suprema. Entre el 2010 al 2019 estaba sumando todo lo que se haya invertido en temas de contratación pública y nosotros llegamos casi a los 80.000 millones de dólares en esos 10 años. Es una cantidad súper fuerte. Si eso lo comparamos con el presupuesto general del Estado, tiene que ver con una cuarta parte del presupuesto del Estado de forma promedio y un 10% del Producto Interno Bruto. Esta situación generó una realidad diferente en el año 2019, en donde ya la contratación pública solamente se la dedica a un casi 5% del PIB, un 17% del presupuesto general del Estado y solo 6.600 millones de dólares en lo que es la ejecución de obras, bienes y servicios en contratación pública tradicional. Digo solo. Sin embargo, 6.600 millones de dólares es una cantidad muy, muy importante. En esa lógica, ¿qué nos genera la contratación pública como oportunidad para analizar este momento? La crisis siempre genera algún tipo de situaciones que nos sacan del estado de confort en el que estamos, y que nos tienen que hacer replantear qué hacer frente a esta realidad. Y yo creo que la pandemia en la contratación pública nos genera dos oportunidades en dos ámbitos muy interesantes. Por un lado, el tema de la crisis sanitaria, que hay que atenderla, y por otro lado, el tema de la crisis económica, que hay que atenderla. Dos crisis generadas por la pandemia. Y las dos crisis requieren de contratación pública. La crisis sanitaria, mientras exista la pandemia, va a implicar que el Estado tiene que destinar recursos públicos para lo que es la adquisición de elementos de protección personal, para lo que tiene que ver con toda la infraestructura sanitaria y hospitalaria, y cuando lleguen las vacunas, si Dios quiere, para que nos provean de vacunas. Y esto va a implicar entonces una fuerte participación del Estado con recursos públicos y con procedimientos de contratación pública. Pero después de ello, nosotros estamos en una situación socioeconómica tenaz. Y la única manera de intentar salir de esa situación económica es recordándonos que la contratación pública es herramienta de política pública. Y por lo tanto, la generación de empleo y por lo tanto la generación de la dinámica productiva va a implicar que le veamos a la contratación pública con especial atención también en la época post-pandémica, en cómo hago para intentar recuperar ese aparataje productivo que requiere un manejo de recursos públicos. Y esto es interesante porque, como es un problema mundial, la pandemia nos genera a todo el mundo tener que estar en situaciones como estas, de conversatorios, sin importar que sea un país desarrollado o subdesarrollado, sin importar que sea Europa, América, todo el mundo estamos en la misma situación. Y todo el mundo tenemos las dos crisis iguales, crisis económica y crisis sanitaria. Y entonces nos toca entender que todos los países van a intentar ir estableciendo mecanismos de solución. ¿Qué ha generado la pandemia en esa lógica? Ha demostrado nuestras debilidades en la contratación pública. Las debilidades no en el Ecuador, las debilidades en todos los países del mundo. No es un tema del Ecuador el asunto de problemas vinculados con sobreprecios, escándalos de corrupción. No es un problema del Ecuador la falta de infraestructura sanitaria para que se puedan atender las necesidades de las personas contagiadas. Es decir, es una situación absolutamente igual en todos los países del mundo. Nos ha igualado a todos, a países pobres y a países ricos. Y eso también ha implicado que los países también hayan entendido que tienen que ir buscando unos mecanismos de solución. Entonces, va a aparecer acá muy fuertemente el tema de la contratación pública global, ¿sí? Y la contratación pública global nos va a hacer entender que tenemos obligatoriamente que atender lo que decía Úrsula respecto a el predominio de los principios rectores de contratación pública. Esos principios van a implicar que tengamos que, independientemente de que estemos en España, en Italia, en Alemania, en Ecuador, en Bélgica, esos principios rectores son los mismos.
la gente que le gusta contratación pública, el momento que se especialice en el manejo de los principios rectores va a hacerse internacional. ¿A qué me refiero? Si yo aprendo contratación pública, no desde el cambio normativo de una ley, un reglamento o una resolución, sino desde lo que decía la doctora Solá, desde cómo aplico los principios rectores de contratación pública, la pandemia nos va a generar una oportunidad interesante de fortalecer el criterio de contratación pública global. Entonces, en esa oportunidad nos genera una necesidad de entender que la solución a la contratación pública no está necesariamente en sustituir una ley por otra, que también se requiere hacer una reforma legislativa, pero no es un tema estrictamente legislativo, no es un tema estrictamente reglamentario, que también se requiere que salga el nuevo reglamento de la ley de contratación pública. Estamos ya bastantes años, desde el año 2009, sin el reglamento actualizado. Y aunque también se requiere un poco más de estabilidad jurídica para que el CERCOP no nos siga sacando resoluciones cada semana, pero al margen de este tema de normativa, se requiere una fuerte campaña de observancia de los principios rectores de la contratación pública, ¿sí? Y se requiere un fuerte proceso de estabilidad jurídica y de seguridad motivacional en la toma de decisiones de las autoridades. Se requiere que los ciudadanos recuperemos la confianza en la administración pública, ¿sí? Y esa es una tarea de todos, no es una tarea solamente de las autoridades, es una tarea de los proveedores, es una tarea de los profesores, de los estudiantes, de la ciudadanía en general, que requiere aprovechar este espacio para hacer de la contratación pública una herramienta de política pública. ¿Y cuáles son esos principios rectores? ¿A qué nos referimos con los principios rectores? El momento que nosotros entendamos los principios rectores, vamos a hacer una aplicación de la norma con una lógica entendible y con una lógica jurídica. No va a ser lex por lex, dura lex. Va a ser una óptica de para qué está hecha la contratación pública. Y la contratación pública está hecha para satisfacer intereses públicos, para satisfacer las necesidades, sobre todo de las clases más vulnerables. Y eso va a implicar que tengamos que revisar siempre cuáles son esos principios. Yo intento distribuir esos principios en algunos bloques vinculados con aquellos principios de seguridad jurídica, aquellos principios de confianza legítima, es decir, de que no nos vayan cambiando las reglas de juego cada momento, de que nos vayan estableciendo un nivel de manejo escrupuloso de los recursos públicos, que nos vayan haciendo entender las autoridades que son servidores y que son mandatarios. El mandatario cumple un mandato. El mandante, en este caso, es el pueblo ecuatoriano o es la sociedad en general que establece esas reglas de juego. Y entonces nos corresponde recuperar una actuación ética, ¿sí? No puede ser una forma o un sinónimo de entender la contratación pública como un sinónimo de corrupción, o no puede ser la contratación pública parte del derecho penal. La contratación pública es parte del derecho administrativo y siempre se requiere contratación pública. Y las personas que nos dedicamos a esta área debemos estar orgullosos de ejercer esta actividad y no que nos genere vergüenza de estar trabajando en lo que es la provisión de obras, bienes y servicios y en lo que es la contratación de esas obras, bienes y servicios por parte del Estado ecuatoriano. Tiene que haber una fortaleza de los principios de accesibilidad. ¿A qué me refiero a esto? Que exista libre competencia, que exista libre concurrencia, que los procesos de contratación, que si bien es cierto en algunos casos requieren no hacer concursos grandes o abiertos, porque de pronto se requieren en algunos casos como la emergencia hacer contrataciones mucho más rápidas. Sin embargo, se requiere que en lo posible haya el mayor acceso de proveedores a proveer esas obras, bienes y servicios, que no sean pliegos simulados, que no estén hechos por el ente contratante solo para cumplir una formalidad, que estén hechos para realmente revisar la conveniencia y el interés institucional en esa provisión de obras, bienes y servicios. Y se requiere también que los proveedores actúen en libre competencia y no se generen acuerdos colusorios entre ellos para distorsionar ese mercado
de competencia existente en la contratación pública. Se requiere entender también que la contratación pública es de resultado. El momento en que no entendamos que la contratación pública se cumple solo, no cuando se lance el pliego en el portal, no cuando se contestan preguntas y respuestas, ni siquiera cuando se adjudican contratos, ni siquiera cuando se celebran contratos, sino cuando la sociedad siente satisfacción con la entrega de las obras, bienes o servicios que con eficiencia y eficacia lleguen hacia sus lugares, ¿sí? Así que no podemos sacar contratación pública diciendo cuántos procesos han salido cancelados, ni cuántos procesos han salido desiertos. La contratación pública va a medir su resultado en la medida en la cual se satisfagan esas necesidades de la ciudadanía. También requerimos en este análisis de plataforma de qué hacer en la contratación pública a raíz de la pandemia, el hecho de entender que no puede haber disparidad normativa. ¿A qué me refiero? La administración pública no puede fugarse del vehículo jurídico llamado contratación pública o Sistema Nacional de Contratación Pública. ¿Por qué motivo digo esto? Porque a veces intentamos buscar escapes normativos para dejar de aplicar la ley que gobierna el sistema de contratación pública. En el caso de contratación pública tradicional, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y tomar en cuenta además que con esta época que nos lleva a tener pocos recursos públicos, va a fortalecerse mucho lo que es la contratación pública no tradicional, es decir, aquella en la que el privado arriesgue mucho más a través de la presentación de proyectos que puedan satisfacerse con financiamiento propio del privado por la contracción de recursos públicos que existen. La pandemia entonces nos genera la oportunidad de que los privados se mojen el poncho con la posibilidad de que presenten proyectos con financiamiento propio que permitan satisfacer esas necesidades de interés público, pero que también requiere de contraparte, y eso sí como un pedido de favor, a que la administración pública entienda que tiene que responder con la misma urgencia que es entender la satisfacción de estas necesidades que se quieren cubrir. No puede ser posible que se presente un proyecto de interés público por parte de un privado y que el Estado se maneje un año para calificar de interés público este proyecto, porque en esa lógica ni estamos logrando el incentivo a la participación del privado, ni estamos tampoco logrando la satisfacción de los intereses de necesidad pública. Pero cada uno de esos tiene que tener reglas de juego normativas claras, establecidas en los diferentes cuerpos legales y reglamentarios que existen para el respecto. Digo al respecto del tema de seguridad jurídica, el que, por ejemplo, hay un intento, entiendo, del gobierno nacional de sacar unas nuevas reglas de juego para lo que es la contratación pública no tradicional, cuando estamos iniciando octubre y cuando vamos a entrar ya a año electoral y se nos quieren cambiar las reglas del juego de lo que son procedimientos en lo que es contratación pública no tradicional. Es en las concesiones, en las asociaciones público-privadas, en las alianzas estratégicas, va a estar muchísimo de la dinámica que requiere la contratación pública, ya que no existen recursos públicos disponibles de la manera que quisiéramos, por lo tanto se requiere la participación del privado con su financiamiento y se requiere, por lo tanto, que la entidad pública responda a esa realidad. Hay que entender que debe existir una jerarquía de normas. Y eso va a implicar que entendamos que el acuerdo comercial multipartes está vigente y que establece un título sexto de reglas de juego de contratación pública y que hay muchas personas que no se dan por enteradas, tienen que ser los organismos de control, las entidades públicas, los proveedores, que sepan que existe una norma que está por debajo de la Constitución, pero que está por encima de la ley de contratación pública, que se llama acuerdo comercial multipartes y que hay que comenzar a hacer un proceso de articulación adecuada al respecto y evitar que las resoluciones del CERCOM se vayan en contra de normas legales, reglamentarias o peor aún del acuerdo comercial multipartes. Es el momento de que aprendamos a hacer un buen plan anual de contrataciones. Es el momento en que las entidades públicas, sabiendo que hay pocos recursos públicos y sabiendo que hay que priorizar las necesidades, hagan un PAC que no se vaya cambiando cada semana, que hagan un PAC que responda a las necesidades institucionales y hagan una presupuestación
con reales estudios de mercado, no con estudios de mercado simulados, que se busque realmente cuál es el precio que corresponde a ese presupuesto referencial. Y ahí también hay que tomar en cuenta esa realidad internacional nueva que nos ha generado unas variaciones de precios súper fuertes en la época de la pandemia, que no nos puede implicar necesariamente decir que siempre ha habido sobreprecio, cuando lo que ha pasado a veces es que en una semana ha estado un producto a un precio de los elementos de protección personal y la siguiente semana han bajado o han subido de precio porque los que han impuesto las condiciones de venta en esa lógica han sido los vendedores. La contratación pública ha estado arreglada en estos meses de pandemia por vendedores y los compradores hemos tenido como entidades públicas que sujetarnos a esas reglas de juego de vendedores que provienen generalmente de un solo país en el mundo, que es China, que es la que está vendiendo o proveyendo en general esos productos para todos los países. Y luego, si es que hacemos una buena planificación, hacemos una buena presupuestación, vamos a tener que ver que los convenios de pago no son parte de la contratación pública. Los convenios de pago no es procedimiento de contratación. El convenio de pago es una demostración de fraude a la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Por lo tanto, no se puede estimular la existencia de estos instrumentos que lo único que hacen es garantizar el pago a la persona, al proveedor que ha entregado una obra, bien o servicio, pero que son demostrativos de que se violó un procedimiento de la ley orgánica de contratación pública. Y habría que entonces hacer una buena planificación y entender esa realidad que nos genera la crisis, tanto sanitaria como la crisis económica. Hay que fortalecer la institucionalidad del CERCO, y eso implica respaldar las cosas buenas que hace el CERCO, como todo el Open Data que tiene. Yo le felicito muchísimo al CERCO por la información accesible que tenemos todos para poder analizar lo que sucede al respecto. Pero también es interesante y se requiere no solo del CERCO, sino de los funcionarios públicos en general y de los proveedores también, un fuerte proceso de empoderamiento en la capacitación, ¿sí? Hay que saber manejar de forma correcta el ejercicio de la función pública y la responsabilidad también que tienen los proveedores en proveer esas obras, bienes y servicios. Y en esta institucionalidad hay que darle respaldo a la Contraloría General del Estado para que haga un ejercicio eficiente de control de recursos públicos. Pero la Contraloría General del Estado debería, y entiendo que así lo sabe, que puede hacer control ya no es epistolar. Desde el año 2008, el control de la contratación pública por parte de la Contraloría General del Estado es un control que lo puede hacer a la medianoche, en la madrugada o el domingo. Me refiero a que es un control en línea. Si los estudios previos no existen desde la lógica de que el control de la Contraloría lo pueden hacer a través de la plataforma de compras públicas y se puede revisar ahí y controlar de forma eficiente el correcto manejo de los recursos públicos. Una tarea que está pendiente en todo esto es evitar la arbitrariedad en la toma de decisiones. Y la arbitrariedad implica no saber motivar. La arbitrariedad es contraria a la motivación. En esa lógica hace muchísima falta que todos los funcionarios públicos entiendan que motivar no es recitar normas, que motivar no es poner antecedentes, que motivar es establecer la conexión que existe entre las normas y los antecedentes para hacerle hablar a la norma en este caso concreto. Y eso falta muchísimo para poder justificar un sistema de transparencia y que dé confianza legítima y que dé seguridad jurídica. Hay que fortalecer la producción nacional, por supuesto. La producción nacional es uno de los objetivos que tiene la contratación pública. No obstante lo cual, hay que entender que el proveedor tiene, a través de proveer las obras, bienes y servicios, la posibilidad de ir creciendo, ¿sí? Un proveedor micro, después de 10 años, no puede seguir manteniéndose micro si ha recibido un montón de incentivos de contratación directa, igual que los pequeños proveedores, y tiene que buscar la manera de demostrar que ha logrado algo que es fortalecer su capacidad productiva, generar empleo, es decir, hacer de vida real el por qué motivo está hecha el fortalecimiento hacia la producción nacional. Y eso va a implicar entonces
que no se inventen valores agregados ecuatorianos, que no se inventen micros o pequeños proveedores, que es lo que se hicieron los grandes hacerse chiquitos, que no se inventen distorsiones a los objetivos que busca la contratación pública. Y también se requiere el hacer un fuerte proceso de categorización de proveedores. El registro único de proveedores no tiene un detector de mentiras. Es que yo digo que soy experta en el ámbito de la economía, el registro no me identifica que no estoy diciendo la verdad. Entonces, la manera en la que se puede justificar ello es a través de un proceso de categorización que va posterior al registro y que implica analizar y evaluar la experiencia de los proveedores para ubicarles en una categoría y para que de esa manera nos evitemos estar haciendo procesos repetitivos de evaluación de las ofertas. Requerimos, por lo tanto, un fuerte proceso de fortalecimiento de estas áreas y un fuerte trabajo también después de la adjudicación y celebración de los contratos. Se requieren mejores administradores de contratos. Así es. Y antes de los administradores de contratos, se requieren mejores plieguistas. ¿Qué es un plieguista? No es una persona que copia con un copia y pega indiscriminado el formato del pliego del CERCOP y le pone el pliego que viene llevando durante 10 años en el bolsillo de su camisa. ¿Sí? El pliego es una creación intelectual y en el pliego busco dos objetivos. Un objetivo es cuáles son las reglas de juego para escoger a los proveedores y el segundo objetivo del pliego es cuáles son las reglas de juego de entrega de los objetos contractuales. Y esas reglas de juego hay que escribirlas bonito. Hay que escribirlas con capacidad intelectual, con la finalidad de que si es que tuve un problema en el procedimiento de contratación del año pasado con un pliego X, este año mejore ese pliego y no siga repitiendo el mismo problema en todos los pliegos. Y entonces, que el administrador de contrato entienda muchísimo que el pliego no puede guardarlo debajo de la mesa, que el pliego es para tenerlo encima, para ir verificando el cumplimiento de las obligaciones, tanto del ente contratante como del proveedor. Y de esa forma no voy a hacer contratación pública sinónimo de procedimiento precontractual, sino incluir la parte contractual y ayudar de esa forma a que la Contraloría General del Estado haga un buen proceso de control de este recurso público y la Súper de Competencia haga un buen control de mercado para evitar acuerdos colusorios verticales y colusorios horizontales que nacen a veces de pliegos deficientes o de distorsiones a la competencia. Creo que en la lógica en la que podamos manejar de esa forma el sistema, que tengamos la posibilidad también de recurrir, es decir, de que se nos permita a aquellos proveedores que queremos generar algún tipo de reclamo, que se permita esa posibilidad de reclamo de forma real y de forma eficiente, pero que tampoco interrumpa eso el objetivo de la contratación, que es llevar adelante objetos contractuales que satisfagan necesidades de interés público. Y creo que como una parte final, es muy importante que no nos confundamos a que la contratación pública no es parte del derecho penal. Y en todo caso, a entender que el derecho penal es de última ratio. No es posible que se piense criminalizar la contratación pública y andar con un penalista al lado de cada funcionario público o de cada proveedor actuando en procedimientos de contratación. Porque al momento que creamos que la contratación pública es parte del derecho penal, la sociedad estará terminada. Necesitamos hacer un fuerte replanteo en el manejo de los esquemas de escoger buenos funcionarios públicos, de que hayan proveedores que sepan cumplir sus obligaciones, que hayan autoridades de control que sepan controlar los recursos públicos y que hayamos una ciudadanía que estemos pendientes y abiertos de exigir una rendición de cuentas que no se limite a un salón bonito en una mañana o una tarde, sino a que realmente sintamos que no somos un Estado fallido y que estamos en la posibilidad de hacer de esta contratación pública un afianzamiento de esos principios rectores y de esa manera una herramienta real de satisfacción de interés público. Muchas gracias. Grupo SEAS, tu confianza en nuestras manos.